Bien, entonces hoy nos toca ciencias formales. Como decíamos hace un ratito, fuera de cámara, me gustaría como primero empezar con la distinción entre ciencias, o mejor dicho, el tipo de distinciones que hacemos cuando hablamos de disciplinas científicas. A veces nosotros estamos acostumbrados a decir ciencias duras, ciencias blandas, ciencias exactas, etcétera, etcétera. Pero en Filo de la Ciencia nosotros distinguimos entre ciencias formales y ciencias fácticas. ¿A qué se debe esta distinción? Bueno, yo mencionaba hace un ratito que cuando hablamos de ciencias fácticas, hablamos de ciencias cuyos enunciados se pronuncian acerca de algún aspecto de la realidad. Puedo estar hablando de seres vivos, del cosmos, de los minerales, etcétera. Pero las ciencias fácticas, los enunciados de las ciencias fácticas hacen referencia a algún aspecto de la realidad. Y los enunciados de las ciencias formales son enunciados sintácticos. Es decir, que no tienen contenido semántico, es decir, que no me dicen nada acerca del mundo. Cuando yo digo que 2 más 2 es igual a 4, no estoy diciendo que 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. Estoy diciendo que 2 más 2 es 4, ¿sí? O si digo que P y Q entonces R, no estoy diciendo nada acerca del mundo. Yo después puedo decir que llueve y truena y entonces es invierno, pero allí, en P y Q entonces R, no digo nada del mundo. Por eso nosotros cuando veíamos la unidad de lógica, decíamos que eran enunciados sintácticos, que era una disciplina sintáctica la lógica, formal, porque los enunciados de la lógica o de la matemática no hablan del mundo. ¿Sí? ¿En qué pensamos cuando decimos ciencias formales? Pensamos en la lógica y la matemática. Y cuando decimos ciencias fácticas, pensamos en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Cuando decimos ciencias fácticas, pensamos en la biología, o en la sociología, o en la economía, o en la física. Los enunciados de la física o de la sociología dicen algo. Otro punto importantísimo tiene que ver con el criterio de verdad. Las ciencias fácticas utilizan un criterio de verdad por correspondencia. ¿Qué significa esto? Que un enunciado fáctico es verdadero cuando se corresponde con la experiencia. Poníamos el ejemplo hace un ratito de el pizarrón es verde. Ese enunciado fáctico es verdadero porque lo que digo corresponde o coincide con lo que veo, con la experiencia. ¿Sí? Ese criterio de verdad que viene de Aristóteles y es el criterio que utiliza la ciencia fáctica, tiene que ver con la correspondencia entre lenguaje y mundo, para decirlo de manera súper amplia. Si lo que digo coincide con la experiencia, lo que digo es verdadero. Sobre la mesa hay un sobre negro, ese enunciado es verdadero porque sobre la mesa hay un sobre negro. ¿Sí? Ahora, si yo digo que A es más grande que B y B es más grande que C, y entonces A es más grande que C, este enunciado, A es más grande que C, es verdadero. Pero no por correspondencia. Porque no sé qué es A, no sé qué es B, no sé qué es C. Este enunciado es verdadero por coherencia con los otros enunciados. Entonces aquí tenemos una diferencia muy importante. Cuando hablamos de ciencias formales, hablamos de verdad por coherencia. Es decir, que la verdad depende de un sistema y de la relación entre enunciados. Cuando hablamos de ciencias fácticas, la verdad depende de la correspondencia entre la teoría y el mundo, entre el lenguaje y la experiencia. ¿Sí? Coherencia y correspondencia. Enunciados sintácticos, enunciados que dicen algo acerca de algún aspecto de la realidad. Cuando hablamos de ciencias formales, tenemos que hablar inmediatamente de sistemas axiomáticos. ¿Qué es un sistema axiomático? Un sistema axiomático es un constructo teórico. Es una estructura arbórea de oraciones que están relacionadas y vinculadas deductivamente. Ahora vamos a poner un ejemplo, no se preocupen. Pero es una construcción, es un artificio, es un constructo. Y lo que hago con un sistema axiomático es que a partir de ciertas oraciones que tomo como punto de partida y siguiendo un camino deductivo veo qué otras oraciones puedo obtener. ¿Sí? Entonces se arma como una suerte de cadena deductiva
donde las oraciones están vinculadas entre sí. Antes de explicar el sistema axiomático, las partes que tiene, etc., me gustaría insistir sobre una cosa. Ustedes van a ver que en la unidad 8, si no me equivoco, del material de cátedra, se hace referencia a que la verdad de un enunciado formal depende de un sistema. O sea que la verdad es interior a un sistema y que tiene que ver con la coherencia, como decía yo recién. ¿Pero a qué se refiere con ese interior a un sistema? Si yo tengo un enunciado que dice 1 más 1 es igual a 10, este enunciado es verdadero dentro de un sistema binario y es falso en un sistema decimal. ¿Me entienden? Es decir, que este enunciado, si yo les pongo este enunciado a ustedes me dicen, bueno, eso es falso, porque 1 más 1 es igual a 2, no a 10. Claro, en el sistema decimal, 1 más 1 es igual a 2, y esta oración sería una oración falsa. ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo uso el sistema binario, que es el sistema que utilizan los lenguajes computacionales, digamos, sucesiones de ceros y unos, es un lenguaje que solo se compone de ceros y unos, este enunciado, 1 más 1 es igual a 10, digamos, este enunciado es verdadero en un sistema binario y es falso en un sistema decimal. Es decir que la verdad de un enunciado formal es interior a un sistema y tiene que ver con la coherencia, ¿sí? Totalmente, por eso digo que depende del sistema, digamos, ¿no? O sea, del sistema que adopte. Si estoy en un sistema decimal, es falso. Y si estoy en un sistema binario, es verdadero. Por eso decía, el criterio de verdad, cuando pensamos en las ciencias formales, tiene que ver con el sistema adoptado y la coherencia entre oraciones o la relación entre oraciones, ¿sí? Cuando pensamos en un sistema axiomático, ¿qué es un sistema axiomático? Un conjunto de oraciones relacionadas entre sí y vinculadas, ¿sí? Son como cadenas de oraciones, estructura arbórea, decía recién. Cuando pensamos en un sistema axiomático, por supuesto que estamos en las ciencias formales, ¿no? Tenemos que reconocer un lenguaje dentro de ese lenguaje, como primer componente, digamos, ¿no? Voy a tener términos primitivos, ¿qué son los términos primitivos? Son términos que no se definen. Son términos que elijo como punto de partida para construir el lenguaje de ese sistema. Voy a elegir un paquetito de términos, de palabras, que no voy a definir. Ahora ponemos un ejemplo para que quede más claro, ¿sí? Pero un término primitivo es un término que tomo como punto de partida y que no requiere definición. Son punto de partida y no se definen. Además de términos primitivos, tengo términos definidos. Me gustaría tener colores de tiza, pero como siempre no me olvido de traer, de buscar, etc. No tenemos colores, pero nada. Estamos tratando de ver los componentes de un sistema axiomático, ¿sí? Términos primitivos no se definen. ¿Por qué necesito tener un paquete de términos que no se definan? Bueno, porque yo defino los términos con términos que tienen que ser definidos usando términos que han de ser definidos usando términos que tienen que definirse usando términos. ¿Hasta dónde llega eso? Al infinito. Exactamente. Entonces, para evitar esa regresión al infinito, lo que hago es tomar ciertos términos como punto de partida y a partir de esos términos voy a definir los otros. Entonces, ¿qué es un término definido? Un término que se define a partir de los primitivos. Se definen a partir de los primitivos.
Imagínense que yo tomo como término primitivo punto. Voy a definir recta como una sucesión infinita de puntos. Voy a definir circunferencia, conjunto de puntos que equidistan de un punto central. Entonces uso el primitivo para definir el definido. Uso punto para definir recta y uso punto para definir circunferencia, ¿sí? Después puedo definir paralela, etc. Tomo un paquete de términos que no requieren definición y con ese paquete de términos voy a definir todos los términos dentro de un sistema. La aritmética, la geometría o lo que fuera, ¿sí? Además de términos primitivos y términos definidos, dentro del lenguaje, estamos en el primer componente del sistema, tengo reglas de formación. Reglas de formación. ¿Qué son las reglas de formación? Son reglas sintácticas. Reglas sintácticas que me permiten obtener oraciones correctas. ¿Qué significa oración correcta? O sea, imagínense que estoy en el sistema del español. Yo tengo reglas para construir oraciones. Por ejemplo, que el artículo coincida en género y número con el sustantivo. Eso es una regla de formación de las oraciones del español. ¿Me entienden? Si yo les digo, hoy el día está un poco gris, es una oración correcta del español. ¿Sí? Hoy el día está un poco gris y frío. Bien, ustedes me entienden. Perfecto. Si yo digo, yo, mi, frío, gris, ustedes dicen, oh, Yamal sabe que Víctor tiene una ACV, algo le pasa. ¿Sí? Las reglas de formación me permiten construir oraciones correctas. Esas oraciones correctas se llaman fórmulas bien formadas. FBF. Fórmulas bien formadas. A ver, yo tengo acá, tengo un mini pedacito de tiza roja. Escribo acá y lo borro después, así la cámara me toma. Maravilloso. Excelente, gracias David, estimado. Esto se profesionaliza cada vez más. Si yo les digo a ustedes que 2 más 2 es igual a 4, bueno, se me fue en el pozo, así que se acabó nuestra minúscula tiza roja, que 2 más 2 es igual a 4. Esto es una fórmula bien formada de la aritmética y que además es verdadera. No. Si yo les digo a ustedes que 2 más es igual, esto no es una fórmula bien formada de la aritmética. ¿Me entienden? ¿Qué cosas estoy igualando si acá no hay nada? Después del más no viene otra variable o no viene otro número. Si yo les digo a ustedes que P y Q, entonces R, esta es una fórmula bien formada de la lógica. Ahora, si yo les digo P y entonces, esto no es una fórmula bien formada, porque una conectiva lógica tiene que combinar variables proposicionales. No puede venir variable, conectiva, conectiva. Esto no respeta las reglas de formación de la lógica proposicional. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de fórmula bien formada, hablamos de una oración que respeta las reglas de formación. Nada más. Con los términos primitivos, con los términos definidos y con las reglas de formación, lo que hago es construir enunciados dentro de un sistema. ¿Sí? Bien. Además de
un lenguaje dentro de un sistema semántico, como ustedes sospechan, tenemos axiomas. ¿Qué son los axiomas? Son fórmulas bien formadas, o sea que son oraciones correctas dentro de un sistema, ¿sí? Son fórmulas bien formadas que tomo como punto de partida y considero verdaderas. A las fórmulas bien formadas las considero verdaderas, ¿no? Si hablo del axioma, bueno, lo considero verdadero. O sea que las axiomas son oraciones que tomo como punto de partida y las considero verdaderas, convencionalmente. En la axiomática antigua se consideraba que el axioma era algo evidente, que no requería demostración. ¿Qué sé yo? Les digo, el todo es mayor que la parte. Bueno, con eso no requiere de demostración, digamos, ¿no? O les digo, cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Ok. Te convence, es evidente, no requiere demostración. El sueño que arranca en Platón y continúa con Euclides es construir a partir de un puñado pequeño de afirmaciones o principios o axiomas, construir todas las definiciones de una disciplina. Por ejemplo, la geometría de Euclides. Partir de unos principios y a partir de esos principios definir por un camino deductivo todas las definiciones de una disciplina. En la axiomática moderna, los axiomas no se consideran evidentes. Se consideran verdaderos de manera convencional. No requieren ser demostrados, pero no porque sean evidentes, sino porque dentro de este sistema voy a considerarlos verdaderos y punto de partida. No los tengo que demostrar, porque si no tendría que demostrar, ¿sí?, a partir de enunciados que han de ser demostrados a partir de enunciados que han de ser demostrados a partir de enunciados que han de ser demostrados a partir de enunciados que han de ser... ¿Hasta dónde llega eso? Hasta el infinito. Entonces, voy a partir de un conjunto de enunciados que no requieren demostración, no porque sean evidentes, no porque estén verificados, porque estamos en las ciencias formales, simplemente por convención le asigno el valor de verdad verdadero y lo considero punto de partida. Bien. ¿De acuerdo? ¿Son arbitrariamente verdaderos o convencionalmente verdaderos? Sí, los axiomas. Y finalmente, además de tener un lenguaje, una fórmula bien formada, unas fórmulas bien formadas que son punto de partida, además tengo reglas de transformación. Reglas de transformación. Las reglas de transformación no son las reglas de formación del lenguaje, ¿sí? No es lo mismo. Acá estoy hablando de reglas de formación. ¿Cómo hago para que mi oración sea correcta? Bueno, fíjate que me dan un conjunto de reglas para armar oraciones correctas, digamos, ¿no? Esto no es una oración correcta de la aritmética. Y esto no es una oración correcta de la lógica, ¿sí? Yo no puedo poner dos variables seguidas sin ninguna conectiva en el medio. No puedo decir P, Q, I, R. Acá tiene que haber una conectiva lógica. Una conjunción, una disyunción, un condicional. Tengo que usar paréntesis para saber si es P y Q, perdón, imagínense que acá tengo un condicional así. Yo quiero saber si es P y Q y R o si es P y Q, entonces R, etcétera. Uso paréntesis, tengo que tener conectivas, etcétera, ¿sí? No puede haber dos variables sin ninguna conectiva que las vincule, digamos, ¿no? No estoy respetando las reglas de formación de la lógica proposicional. Esas son las reglas de formación. La gramática, si hablamos del español. ¿Sí? ¿Bien?
Las reglas de transformación son las reglas de la lógica que nosotros vimos, el modus ponens, el modus tollens, digamos. ¿Qué son las reglas de transformación? Reglas que me permiten obtener enunciados que se deducen de los axiomas. ¿Cómo se llaman los enunciados que se deducen de los axiomas? Teoremas. ¿Qué es un teorema? Un enunciado que se deduce de los axiomas. Eso es un teorema. Cuando hablamos de reglas de transformación, estamos hablando de las reglas de la lógica. De la lógica proposicional que vimos nosotros. Silogismos, modus ponens, modus tollens, etc. Digamos, la lógica deductiva. Entonces tenemos un lenguaje con términos primitivos que no se definen y son punto de partida para definir todo lo demás. Términos definidos que se definen desde el primitivo. Reglas para armar oraciones correctas, oraciones que tomo como punto de partida y reglas deductivas que me permiten pasar de este paquete de oraciones a nuevas oraciones. Un ejemplo. Vamos a poner un montón de ejemplos, etcétera, pero vamos con uno bien simple. Voy a poner 3 axiomas. Por ejemplo, el axioma 1, que va a decir que todo R tiene P. El axioma 2, que va a decir que existe un S que es M. Y el axioma 3, que va a decir que todo M es R. ¿Qué valor de verdad tienen estas oraciones? Y voy a decir, yo qué sé, no sé lo que es M, R, no sé qué significa tiene, etc. No me importa. Estos axiomas son verdaderos, convencionalmente, y son mi punto de partida. Entonces, cuando uno construye un sistema axiomático, parte de oraciones que no requieren demostración, y a partir de allí ve a dónde le conduce la deducción. ¿Qué otras oraciones se van a seguir de estas que están acá arriba? Por ejemplo, yo podría obtener a partir de estos axiomas un teorema que diga, llamémosle T1, ¿sí? Un teorema que diga existe un S que es R. ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde saqué esa oración? ¿Combinando quién? ¿Qué con qué? Bien. Axioma 2 con el 3. Si existe un S que es M y todo M es R, existe un S que es R. ¿Están de acuerdo todos y todas? Este teorema es un teorema. ¿Por qué es un teorema? Porque se deduce de la combinación de A2 y A3. También podría decir, como teorema 2, existe un S que es P. ¿Por qué podría decir eso? Porque combino 2, 3, 1. ¿Están de acuerdo? Si yo combino 2, 3, 1, obtengo esta oración. ¿Sí o no? Acá dice P. Bueno, dale, entonces le ponemos que tiene P. Gracias. Ahí va. ¿De dónde saqué que existe un S que tiene P? Bueno, porque existe un S que es M y todo lo que es M es R.
Y cualquier cosa que sea R tiene P. Entonces existe un S que tiene P. ¿Sí? Ahí obtuve este teorema a partir de 2, 3, 1. Ese fue el camino que seguí y obtuve por un camino deductivo a partir de reglas de transformación este teorema. O sea que, una pregunta importante. ¿Cuál es el valor de verdad de A1, A2, A3? A1, A2 y A3, ¿son verdaderas o son falsas? Verdaderas, porque son axiomas. No tengo que probar nada. Siempre. En las ciencias formales. ¿Y estos de acá, T1 y T2, son verdaderos o falsos? Se siguen deductivamente de los axiomas. Y los axiomas son verdaderos. ¿Cómo son los teoremas? Verdaderos. ¿Por qué son verdaderos? Totalmente de acuerdo. Si en el parcial hay una pregunta que dice, en un sistema axiomático todos los enunciados son verdaderos por convención, es falso. Porque son verdaderos por convención los axiomas. Los teoremas son verdaderos porque conservan la verdad por deducción lógica. La verdad de los teoremas le viene por vía deductiva de la verdad de los axiomas. Los teoremas no son convencionalmente verdaderos. Los teoremas son verdaderos por deducción lógica. ¿Me entienden? ¿Cuáles son verdaderos convencionalmente? Los axiomas, pero no los teoremas. Si yo tengo algo verdadero y le aplico una inferencia deductiva válida, eso que concluya va a ser necesariamente verdadero. Lo que ya vimos en el capítulo de lógica. ¿Sí? No me acuerdo la unidad que era de lógica, pero ustedes sí se acuerdan. Era la unidad... Ah, bueno, está en la primera parte del cuadernillo, ¿no? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? Me preocupa el silencio. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? Bien. Ok. A ver. Antes de hablarles de las características de los sistemas axiomáticos, que es un tema que tiene su densidad, digamos, y esto lo iba a hacer la clase próxima, pero vamos a adelantar un poquito, voy a ponerles que de alguna manera también es la forma en que quizás se evalúe en el parcial, digamos, ¿no? Voy a ponerles un conjunto de 3 axiomas y luego voy a ponerles fórmulas bien formadas. Y ustedes me van a decir si esas fórmulas bien formadas son teoremas o no son teoremas. ¿Sí? FBF1, FBF2, etc. O enunciado 1, enunciado 2, etc. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que sea más o menos simple. A ver, axioma 1. El axioma 1 dice todo R contiene al menos 3P. Todo R contiene al menos 3P. ¿Qué significa al menos 3P? O 3P o más. Bien. El axioma 2 me dice que existe un R que contiene exactamente 3P. Y el axioma 3 me dice que existe un Q que es R.
Esos son mis axiomas. Esta es la información que yo tengo. Y nada más. Eso es lo que tengo. No invento nada, no me pongo narrativo. Esa es la información que tengo. ¿Sí? A partir de allí, ¿qué estoy obligado a aceptar? Esta pregunta es la pregunta por los teoremas. ¿Qué estoy obligado a aceptar? Lo que estoy obligado a aceptar es lo que voy a considerar un teorema. Lo que se sigue necesariamente de esos axiomas. No que podría ser, y capaz que sí, lo que se sigue necesariamente. ¿Me entienden? Bien. Entonces, voy a escribir enunciados, E1, E2, E3, etc. Y decidimos si son o no son teoremas. ¿Sí? Bien. El enunciado 1 dice que todo R contiene al menos un P. Enunciado 2. Existe un R que contiene al menos un P. Enunciado 3. Ningún Q contiene más de un P. Enunciado 4. Existe un Q que contiene más de un P. Y el 5, pongo 5 y después en última instancia agregamos más, pero ya no se va a ver nada, sino todo Q contiene al menos un P. Al menos un P. Bien. Arrancamos facilón. Primer candidato, primer enunciado. Todo R contiene al menos un P. ¿Eso es un teorema o no es un teorema? Para responder eso, tengo que saber si, a partir de lo afirmado en A1, A2 y A3, puedo afirmar E1. La deducción puede venir de un solo axioma o de la combinación de axiomas. ¿Puedo afirmar E1 a partir de los axiomas? Sí, absolutamente. ¿Por qué? ¿De dónde? Totalmente. Si todo R tiene al menos 3P, tiene al menos un P. Todo cursante de IPC tiene al menos 3 pesos. Me pusieron este triste ejemplo en el otro curso. Al menos 3 pesos. 3 pesos. 3P, 3 empanadas. 3P, o sea, 3P es como muy triste porque ni un caramelo. Creo que un palito de la selva debe salir como 15P. En fin, no se puede vivir. Todo R contiene al menos 3P y entonces contiene al menos un P. ¿Sí? Y al menos 2P, etc. Esto es verdadero, esto es un teorema. E2, siguiendo la misma línea, E2 me dice que existe un R que contiene al menos un P. ¿De dónde lo deduzco? Es una pregunta importante. ¿De dónde lo deduzco? No. De ninguno. O sea, no es un teorema. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Así como lo dijo usted. ¿Por qué no lo deduzco de A1? Porque de todo, si yo digo todo A es B, esto se llama universal afirmativa, este tipo de oraciones. Yo digo todo A es B, de ahí se deduce
algún A es B, que es una particular afirmativa, así se llama, por lo menos desde la mirada de Aristóteles, digamos, ¿no? Universal afirmativa, puedo obtener deductivamente una particular afirmativa. Si es verdad que todo A es B, es verdad que algún A es B. Bien, lo que no podemos afirmar es que existe un A que es B. Esto, no. De todo no se sigue existe. Es importante a la hora de decidir quién va a hacer un teorema o no va a hacer un teorema. Si yo tengo en los axiomas que todo A es B, no puedo obtener como teorema existe un A que es B. Esto puede ser un conjunto vacío. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto de los círculos cuadrados. O el conjunto de los vampiros elegantes. Si todo vampiro es elegante, algún vampiro es elegante. No puedo decir que existe un vampiro que es elegante. El compromiso que estoy asumiendo, no solamente de que haya vampiros, sino que además sean elegantes. Doble compromiso. Pero más allá de las bromas, digo, acá estoy asumiendo un compromiso existencial. ¿Sí? En cambio aquí no. Si todo A es B, algún A es B. Lo que no estoy autorizado a deducir es que existe un A que es B. Entonces, para que yo pueda predicar existencia en los teoremas, se tiene que predicar existencia en los axiomas. Porque si no, ¿de dónde saqué eso? ¿Me entienden a dónde voy? Para que pueda predicar existencia en los teoremas, debo predicar existencia en los axiomas. Porque allí sí podría obtener por vía deductiva un teorema que predique existencia. Pero de todo no se sigue existe. De todo se sigue algún. Esto puede ser un conjunto vacío y yo me comprometo con la predicación existencial. E2 es un teorema y se sigue de A2. Porque si existe un R que tiene, si existe un pez que tiene exactamente 3 ojos, existe un pez que tiene al menos un ojo, y al menos 2, y exactamente 3. ¿Sí? Tercer candidato. Ningún Q contiene más de un P. ¿Es un teorema? ¿Sí? ¿No? ¿No? Existe. Acá solamente usamos la lógica deductiva. O sea que yo no puedo ir de. A ver, yo les decía, de todo A es B, de todo A es B, yo puedo ir deductivamente a algún A es B. Ahora, yo no puedo ir de algún A es B a todo, porque esto es una inducción. Eso no se puede hacer. Pero acá, ningún Q tiene más de un P. ¿Yo podría afirmar eso a partir de lo afirmado acá? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, de a uno. ¿Y cómo llego a ningún Q tiene más de un P? Porque cada Q es un R. De ninguna manera. Ningún y algún no son como casi iguales. O sea, ningún. Hablar de todo sería ningún. A ver, voy a borrar esto. El famoso cuadro de las proposiciones de Aristóteles, ¿no? Acá tengo una universal afirmativa, una universal negativa, una particular afirmativa y una particular negativa. ¿Sí? La universal afirmativa dice que todo A es B.
La universal negativa dice que ninguna es B. La particular afirmativa dice que alguna es B. Algún A es B. Y la particular negativa dice que alguna A no es B. ¿De acuerdo? Estas son las 4 proposiciones de la lógica afirmativa de Aristóteles, digamos, la lógica apofántica. Si yo les digo que todo A es B, ¿no es cierto? ¿Cómo niego esa afirmación? ¿Cómo niego que todo A es B? Claro, sí, pero yo esperaba que ustedes me digan que negaría con una universal negativa, digamos, ¿no? Esta y esta, y esta y esta son contrarias. Y estas que están en diagonal son contradictorias. Si yo quiero negar una universal afirmativa, la niego con una particular negativa. Y si quiero negar una universal negativa, la niego con una particular afirmativa. O sea que si yo tengo una oración que dice todo A es B, su negación sería alguna no es B. O existe un A que no es B. Esas serían las maneras de negar esta afirmativa. Si quiero negar una universal negativa, la manera de negarlo es decir alguna es B o existe un A que es B, para negar esta, digo, ¿no? Siempre niego así. A ver, todo argentino es vago, como le gusta decir a las clases acomodadas. Todo argentino es vago. Eso es falso. Ahora, ningún argentino es vago, también es falso. ¿No? Estas pueden ser falsas simultáneamente. En cambio, estas que están en diagonal, cuando una es verdadera, la otra es falsa, y por eso la manera de negar es con las diagonales, digamos, ¿no? Si yo quiero negar esta oración, todo R contiene al menos un P, ¿cómo la niego? Diciendo, existe un R que no contiene al menos un P. Si quiero negar esta que dice, existe un R que contiene al menos un P, digo, ningún R contiene al menos un P. ¿Qué cosa? La manera de negar. ¿Cómo niego una oración? Eso estoy mostrando. Si mi oración es universal, la niego con la existencial o particular. Si mi oración es particular o existencial, la niego con la universal. O sea que la universal la negás con la particular o con la existencial. Nosotros vamos a negar las universales con las existenciales. Y a las existenciales las vamos a negar con las universales. Yo te digo, por favor, ¿me recordás tu nombre? Nos conocemos hace mucho, ya hay afecto incluso, pero no me acuerdo tu nombre. Ricky, escúchame, Ricky. Yo te digo a vos que existe un pizarrón negro en el pabellón 2. La manera de negar esa oración es decir, ningún pizarrón del pabellón 2 es negro. Yo te estoy diciendo que ningún pizarrón del pabellón 2 es verde. Y vos me decís, existe un pizarrón verde en el aula 211. Esa existencial afirmativa negó mi universal negativa. Yo dije, ningún pizarrón es verde. Vos me decís, mirá, existe uno que es verde en el aula 211. Andá y mirá, fíjate. Entonces yo niego la universal con la existencial. Y niego la existencial con la universal. Vos me decís, existe un cursante de IPC que te quiere regalar bombones. Y yo te digo, ningún cursante de IPC me quiere regalar bombones. Lamentablemente, agrego. Ya se abrió la temporada de bombones, advierto. Y está próxima
Está próxima la fecha del segundo parcial. Yo se la contrapongo por alguna vez le regalaron. Sí, sí, un montón de veces. Por eso. En fin, no nos embarullemos. De las universales afirmativas, todo A es B, no se sigue la existencial. Se sigue la particular, pero no la existencial. No predico existencia a partir de todo. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera negar las oraciones, se van a negar siguiendo esta diagonal de la contradictoria. ¿Sí? Para negar una universal, uso una existencial o una particular. Y para negar una particular o una existencial, uso una universal. No niego universal con universal, ni particular con particular. Niego particular con universal y viceversa. No es tan complicado, parece, pero no tanto. ¿Sí? A ver. Si yo tengo una oración que dice, llamémosle a esta oración el enunciado A. A dice, existe un P que es R. ¿Cómo sería la negación de A? La negación de A sería ningún P es R. Y obviamente la negación de esta es esta, ¿no? Si yo tengo una oración que dice B, dos puntos, todo S es P, la negación de B va a ser ¿cuál? ¿Cuál? Algún, o existe, vamos a ser coherentes, existe un S que no es P. ¿Están de acuerdo? Bien, eso es lo que simplemente estamos tratando de establecer, que para negar todo uso existe, y si acá afirmo, acá niego. Para negar existe, uso la universal. Si acá estoy afirmando, uso la negativa. Y si acá estoy negando, uso la afirmativa. ¿Sí? Bien, volviendo a nuestros ejemplos. Acá. Ningún Q contiene más de un P. ¿De dónde saco eso? ¿Yo tengo acá información para afirmar E3? No. Yo sé que hay un Q que es R. ¿Sé más acerca de los Q? Nada más. ¿Y de dónde saqué que ningún Q tiene más de un P? ¿De dónde saqué eso? ¿Estoy obligado a aceptar esto? De ninguna manera. ¿De dónde lo saqué? No sé qué pasa con los Q. Tengo un conjunto que es el conjunto de los Q. Y sé que no es un conjunto vacío. ¿Y cómo sé que no es un conjunto vacío? Porque me lo dice el axioma 3. Y sé que ese elemento que tiene Q, además es R. Fin. ¿Puedo decir ningún Q tiene más de... Wow. ¿A dónde vas? ¿De dónde sacaste eso? ¿Me entienden? No es un axioma. Perdón, no es un teorema. E4. Existe un Q que contiene más de un P. ¿Eso es un teorema o no es un teorema? ¿Sí? Yo también creo que es un teorema. ¿Pero por qué es un teorema? ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde? Sí. Y en el axioma A1 tenés que todos los R tienen al menos. Excelente. Esto es un teorema. ¿De dónde sale? De A3 y A1. De A3 y A1. De A3 y A1. ¿Cómo? Es una buena pregunta. No sé qué preguntó. Bien. Voy a tomar tu pregunta. Primero quiero que vean por qué sale de A3 y A1. Porque existe un Q que es R, me dice A3. Y A1 me dice que todo lo que sea R tiene al menos 3P. Entonces podría decir que existe un Q que tiene más de un P. Y sí,
Porque existe un Q que es R y si es R tiene al menos 3. Y si tiene al menos 3, tiene más de 1. Tiene más de 1, sí. Así que es un teorema, se sigue de 3, 1. ¿Por qué no se sigue de 3, 2? Es una excelente pregunta la tuya y ya lo tratamos de ver. ¿Por qué no se sigue de 3 y de 2? Perdón, de 2 y de 3. ¿Qué me dice el axioma 3? Me dice que hay un conjunto, que es el conjunto de los Q, ¿no es cierto? Y que hay un elemento en ese conjunto, no es un conjunto vacío, hay un elemento, existe. Puede haber otro sí, yo qué sé. No puedo decir nada porque no me lo dicen los axiomas. No lo puedo inventar. Y hay otro, sí, porque no está bueno que esté solo el Q. No puedo decir nada. Lo que sé es que hay un elemento. Y además sé que ese Q coincide, que ese Q es R. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. ¿Qué me dice el axioma 2? Que hay un R que tiene 3P. ¿Yo puedo garantizar que ese R que tiene 3P es este R? No. ¿Podría ser? Sí que podría ser. ¿Pero estoy obligado a aceptar que es ese? No. Podría ser un R que esté aquí y que tenga 3P. ¿Me entienden? Por eso no lo puedo deducir de A3 y A2. Pero sí de A3 y A1. Porque la ventaja de A1 es que me dice que todos los R's. O sea que este también. Todos. Exacto. Lo garantiza. Eso. Combinando A3 y A1 y A2, este R podría ser este mismo R. Podría ser el mismo, pero no tengo garantía. Y entonces no puedo decir que se siguen de esos dos, pero sí de 3, 1. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? Además de mareados y mareadas y... Bien. Bien. ¿Qué pasa con el 5? ¿Es un teorema o no? ¿No? Todo Q contiene al menos un P. ¿No es un teorema? No tengo forma de afirmar eso. No, no es un teorema. No tengo forma de afirmar eso. No tengo. Bien. Cuando hablamos de sistemas axiomáticos, como constructos, como oraciones vinculadas, conectadas deductivamente, solemos mencionar como 3 grandes características, digamos, ¿no?, que tienen los sistemas axiomáticos. 3 propiedades o 3 características que tienen los sistemas axiomáticos. Sistemas axiomáticos, entonces, la independencia, la consistencia y la completitud. O sea que los sistemas axiomáticos pueden ser independientes, consistentes y completos. Esto lo borro, ¿sí? No hay problema. Igual seguramente voy a volver sobre este ejemplo, pero no importa. Lo borro y...
A ver, cuando hablo de un sistema, ¿por qué digo que un sistema es independiente? ¿O qué quiere decir que un sistema es independiente? ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué nos referimos con eso? Un sistema es independiente cuando ningún axioma puede deducirse a partir de los otros. O sea que no puedo obtener ningún axioma a partir de los otros axiomas, ¿no? Ningún axioma se deduce de los demás axiomas. Yo tengo un sistema que dice A1, todo R tiene al menos 6Q. Axioma 2, existe un C que es R. Axioma 3, existe un C que tiene al menos 3Q. ¿Cómo es este sistema? ¿Independiente o dependiente? Es decir, A1 lo puedo obtener a partir de los otros. A2 lo puedo obtener a partir de los otros. A3 lo puedo obtener a partir de los otros. Por supuesto que A3, A1 no lo puedo obtener a partir de existe, ¿no? Pero combinando entre ellos, alguno puedo obtener, sí, el 3 decís vos. Bien, si existe un C que es R y todo R tiene al menos 6Q, entonces existe un C que tiene al menos 3Q, y al menos 4, y al menos 5, y al menos 1. ¿Sí? El axioma 3, ¿qué es en realidad? Es un teorema. Claro, se sigue deductivamente de A2 y A1. Se sigue deductivamente de A2 y A1 y es un teorema, no es un axioma. Cuando yo considero un teorema como si fuera un axioma, estoy en un sistema dependiente. Porque mi conjunto de axiomas tiene un infiltrado, digamos, que es un teorema. ¿Esto es grave? Bueno, es desprolijo. Es redundante. Porque acá estoy diciendo algo que ya estoy diciendo en A1 y A2. No es elegante, es redundante, es desprolijo, no es económico, pero no pasa nada, no es grave, digamos, ¿no? Lo que sí es grave, gravísimo, súper gravísimo, muy malo, malísimo, es tener un sistema que no sea consistente. ¿Qué significa consistente? Que es un sistema no contradictorio. ¿Sí? No hay contradicción entre los axiomas. Estoy tratando de ser muy sintético y muy yendo a lo... Por supuesto que después hay que hacer una lectura atenta de la unidad 8 y la clase que viene vamos a retomar estos conceptos y vamos a hacer ejercicios y vamos a... chau, buena semana. Y vamos a resolver los ejercicios que les proponga a la luz de la lectura del capítulo, que eso también, nada, ayuda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consistencia? Bueno, estamos hablando de un sistema no contradictorio. No hay contradicción entre los axiomas. Si yo les digo que todo R contiene al menos 6Q, que existe un C que es R, que existe un C que tiene al menos 3Q, y también le digo que A4, ningún C tiene Q, bueno, borremos el A3, así no es tan obvio, ¿no? Si yo les digo acá que ningún C tiene Q, por supuesto que este sistema es inconsistente.
¿Por qué es inconsistente? Porque A3 niega la combinación de A2 y A1. ¿Me entienden? De la combinación de A2 y A1 se sigue que... Gracias, David. De la combinación de A2 y A1 se sigue que existe un C que tiene 6Q. Y A3 me dice que ningún C tiene Q. A3 niega los otros axiomas y el sistema es inconsistente. ¿Cómo? Ahí sí hay contradicción. Este sistema es inconsistente y cuando un sistema es inconsistente se vuelve inútil, inservible. No hay contradicción entre los axiomas. Si un sistema es inconsistente, yo anotaría esto en el cuaderno, digamos en alguna parte donde ustedes quieran, que si un sistema es inconsistente, voy a anotarlo, primero porque tengo tizas de colores y quiero presumir de eso. Y segundo porque es importante, ¿no? Si un sistema es inconsistente, es inconsistente, o sea, es contradictorio, como el ejemplo que pusimos recién. Si un sistema es inconsistente, entonces se vuelve trivial. Quiere decir que es inservible, que cualquier enunciado va a ser verdadero. Lo voy a anotar igual. Se vuelve trivial. Es inútil. Cualquier fórmula bien formada es verdadera. Cualquier fórmula bien formada es un teorema, porque de lo contradictorio se sigue cualquier cosa. Ex contradictio sequitur quod libet, como todos sabemos. Que de lo contradictorio se sigue cualquier cosa. Entonces, si hay una contradicción en el sistema, cualquier enunciado es verdadero. Y eso lo vuelve trivial, inservible, inaplicable, inútil. Bueno, todo eso. Y voy a anotar algo que, sin embargo, aún no lo hemos dicho, que a pesar de que no lo hemos dicho, mejor dicho, lo anoto así, nos queda todo juntito y después cuando lo vemos no es nada complejo, pero ya nos queda todo claro, pero lo pongo acá ahora para que quede todo junto, ¿sí? Un sistema inconsistente no puede tener modelos, no puede tener modelo. Es un gran lío que sea inconsistente, porque un sistema inconsistente lo que hace es afirmarme P y no P. Me afirma A y no A. Ustedes imagínense el sistema jurídico. Entonces, hay un enunciado que me dice, si afanás, vas a ir preso. Y otro enunciado que me dice, si afanás, no vas a ir preso. ¿Chan? O sea, hay una inconsistencia. Es grave la inconsistencia porque genera un cortocircuito, ¿sí? Y hace que ese sistema no sirva, digamos, ¿no? Yo puedo ser redundante y eso no es grave, incluso en el sistema jurídico, digamos, ¿no? Porque podría decir que estoy diciendo una pavada, no están enunciadas así las leyes, pero yo digo, si robás, vas preso. Y después decir, si robás entre las 4 y las 5 vas preso. Sí, porque si robás vas preso.
digamos, es redundante, es desprolijo, pero no genera un cortocircuito o un lío importante, digamos, ¿no? Solo una desprolijidad que habría que corregir. Por supuesto que si yo tengo un enunciado que dice que si robas vas preso, por supuesto que si robás entre las 4 y las 5 vas preso, digamos, ¿no? Se sigue del primero. Y entonces es dependiente y es redundante. Ahora, si yo digo si robás vas preso y después digo si robás no vas preso, ok, entonces ¿qué? ¿Me entienden? La inconsistencia es algo muy grave que le pasa a los sistemas. De hecho, cuando un sistema es inconsistente, acá no puede tener un modelo, es decir, que no puedo usar ese sistema axiomático para aplicarlo a alguna teoría fáctica o para dar cuenta de algún aspecto de la realidad. Acá estoy afirmando una cosa y la otra al mismo tiempo. Sí. Mirá. Bueno, pero también si hay inconsistencia, bueno, ahora no pasa eso, pero hace mucho, cuando había inconsistencias en las órdenes que yo ejecutaba, se cerraba el programa, porque encontraba una contradicción y se cerraba y yo tenía que después reportar esa contradicción y qué sé yo. El Word, por ejemplo. De repente vos estabas laburando en el Word, estoy hablando hace mucho, ¿no? Hace mucho tiempo. Estabas laburando en el Word, qué sé yo, y se cerraba, porque había una inconsistencia y esa inconsistencia hacía que el programa se cierre y después vos tenías que mandar un informe si querías y qué sé yo. Pero bueno, si vos estás como con el lenguaje de la programación, también manejás la consistencia como un valor, digamos, ¿no? O sea, o me equivoco. Sí, normalmente cuando existe eso no funciona el programa como vos esperás, que ya se va. Exactamente, totalmente. Bueno, por eso digo, es como la característica la más importante de todas, digamos, ¿no? La consistencia tiene que ver con esa no contradicción y es de una importancia central, digamos, ¿no? Porque además, por supuesto que acá estamos hablando de ciencias formales y qué sé yo, pero yo puedo interpretar los sistemas axiomáticos, para darle un correlato fáctico y ver si consigo obtener un modelo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver seguramente la clase que viene, porque ahora quiero hablar de la completitud y poner un ejemplito más y qué sé yo, y ya son y media. Pero la clase que viene voy a hablar de modelos, de cuándo hablamos de modelos, para decirlo así rápido y no dejar como incompleta la frase. Yo interpreto un sistema axiomático, yo digo todo A es B, existe un C que es A. Bueno, si quiero interpretar ese sistema, lo que voy a hacer es asignarle un valor a los términos primitivos. Es decir, A significa argentino, B significa latinoamericano y C significa cordobés. Bueno, entonces digo, todo argentino es latinoamericano y existe un cordobés que es argentino. Bien, esa interpretación que hice de mi sistema hizo que los axiomas sean verdaderos. Bien, por eso, cuando interpreto el sistema axiomático, me voy de la ciencia formal hacia la ciencia fáctica. Y entonces los axiomas ya no son verdaderos por convención. Son verdaderos si coinciden con la experiencia. ¿Es cierto que todo argentino es latinoamericano? Sí. ¿Es cierto que existe un cordobés que es argentino? Sí. Entonces, bajo esa interpretación tengo un modelo. Lo vemos la semana que viene igual, el lunes, ¿no? Sí. Pero solamente como para que no quede tan colgado. Y la tercera característica, que es un poco endiablada, es medio difícil de enunciar, digamos. Voy a tratar de que sea simple. Un sistema es completo. Un sistema es completo cuando puedo decidir el valor de verdad de cada fórmula bien formada.
A ver, si un sistema es completo, ¿sí? Si yo tengo un sistema axiomático completo, entonces, cualquier fórmula bien formada tiene que ser teorema. Si no lo es, lo tiene que ser su negación. Etcétera, ¿no? A ver, yo tengo un sistema axiomático. Ese sistema axiomático tiene un lenguaje. Tiene términos primitivos, términos definidos, relaciones primitivas. ¿Sí? Yo digo, todo P incide con al menos 6Q. Ese incide con es una relación primitiva. Y P y Q son términos primitivos. Yo podría decir, todo país latinoamericano tiene fronteras con al menos 6 países. Bueno, va a ser falso, pero no importa. Con al menos 2 países. Bien. ¿Cuándo hablo de un sistema completo? Sin interpretar, ¿no? ¿Cuándo hablo de un sistema semántico completo? Cuando para cada par de fórmula bien formada y negación de fórmula bien formada, ¿sí? Para cada oración de ese sistema, todas las oraciones del sistema F1, F2, F3, Fn, todas las oraciones del sistema, o la oración es un teorema, o lo es la negación de esa oración. Alguna de las dos tiene que ser un teorema para que el sistema sea completo. Para cualquier oración que forme parte de ese lenguaje del sistema axiomático, o la oración o la fórmula bien formada es teorema, o la negación de esa fórmula bien formada es un teorema. ¿Sí? O la fórmula bien formada o su negación. Para decirlo más simple, ¿cuándo hablo de un sistema incompleto? Cuando encuentro una fórmula bien formada que no es teorema y la negación tampoco es teorema. Ese escenario me muestra que el sistema es incompleto. Si yo tengo un sistema axiomático que tiene una fórmula bien formada que no es un teorema y niego esa fórmula bien formada y tampoco es un teorema, el sistema es incompleto. ¿Sí? En el ejemplo que pusimos hace un rato, el axioma 1 decía, todo R contiene al menos 3P. ¿Se acuerdan? Después decía, existe un R que contiene exactamente 3P. Y luego decía, existe un Q que es R. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? El candidato 5, todo Q contiene al menos un P. ¿Era teorema o no? No. Veamos qué pasa con su negación. ¿Cómo niego esta oración? Todo Q contiene al menos un P. ¿Cómo la niego? Todo Q contiene al menos un P. ¿Cómo la niego? No. Con existe, neguemos. Vamos a anotarla acá. ¿Me la repiten cómo es? Todo Q al menos un P. Esta oración, que era el enunciado 5, no es teorema, o sea que no es un teorema de ese sistema. ¿Qué pasa si la negación de E5, mejor dicho, cómo es la negación de E5? Bueno, existe un Q que no contiene al menos un P. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo que esta es su negación? La universal negativa
Perdón, la universal afirmativa la negué con una existencial, ¿sí? Que niega. ¿Bien? Todo Q contiene al menos un P. No es un teorema. Veamos su negación. Existe un Q que no contiene al menos un P. ¿Esto es un teorema o no del sistema? Fíjense el sistema axiomático que tienen anotado. A1, A2, A3. ¿Esto se sigue de A1, A2, A3? ¿Sí o no? No importa si hable de P o hable de Q. Ricky, escuche. Teorema es cuando necesariamente se sigue de lo afirmado en los axiomas. Mi pregunta es, si yo acepto los axiomas, ¿estoy obligado a aceptar la negación de E5? Mi pregunta es, ¿esto es un teorema o no? Fíjense los axiomas. ¿Qué me dicen los axiomas? Me dicen que todo R contiene al menos 3P, que existe un R que contiene exactamente 3P y que existe un Q que es R. ¿Yo puedo decir que existe un Q que no tiene P? ¡No! ¿Cómo? Más fuerte, por favor. Y entonces no es un teorema. ¿O sí? No. ¿Y entonces qué pasa con ese sistema? ¿Cómo es el sistema? Incompleto. Porque encontré una fórmula bien formada que no es teorema. Y la negación de esa fórmula bien formada tampoco es teorema. Y el sistema es incompleto. Bien. Hasta acá creo que está bien por hoy. Fue suficiente tortura. El lunes continuamos con esto y ponemos otros ejemplos. Y hablamos de modelo. Bien. Buen fin de chicos, chicas.